El segundo problema de equilibrio nos plantea pues, la reacción de síntesis del metanol. La reacción de síntesis del metanol no la da ajustada. No es habitual que aquí pues en Murcia en selectividad nos vayan a dar reacciones que no estén ajustadas, ¿vale? De todas formas, en el examen pues lo advertí, con lo cual yo creo que pues ese ajuste, además que es muy sencillo, simplemente poner un 2 delante del dihidrógeno, lo vais a saber hacer, ¿no? Pero vamos, aquí en las pruebas de Murcia, las reacciones nos las dan ajustadas. Bueno, nos dice que en esa reacción pues se introduce en un reactor un mol de monóxido y 2 moles de dihidrógeno. Como no hay metanol inicialmente, pues el equilibrio se va a desplazar pues, hacia los productos. Cuando se alcanza el equilibrio, la temperatura en el equilibrio es de 500 grados centígrados, es decir, 773 grados Kelvin, que resultan de sumarle de 273, y la presión son 250 atmósferas. Vale. También el equilibrio. Y nos menciona que ha reaccionado un 20% del monóxido de carbono inicial. Es decir, el tanto por cien disociado es el 20%, pues el tanto por 1, que es el grado de disociación del monóxido de carbono, pues será 0,2. En ese dato nos están dando el grado de disociación del monóxido de carbono. A partir de ello, pues nos hace una serie de preguntas, ¿vale? La primera concretamente es la de la presión parcial de cada gas y el volumen total del reactor. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar la tabla de triple entrada, donde ponemos la cantidad que reacciona, la cantidad que queda en equilibrio. Pues de monóxido de carbono reaccionará una cantidad X, 2X en el caso del hidrógeno, ya sabéis, multiplicamos por el coeficiente estequiométrico, aparecen 1X de metanol y en el equilibrio tendremos 1 menos X, 2 menos X, 2 menos 2X y 1X, ¿vale? O simplemente X, tampoco es necesario que afinemos tanto, ¿vale? Bueno, todo esto que tenemos aquí son los moles en el equilibrio, los moles totales en el equilibrio, ¿de acuerdo? Con la ecuación de Clapeyron vamos a poder determinar cuántos son esos moles totales. Y previamente pues habremos utilizado el grado de disociación para determinar el valor de la cantidad reaccionada. El grado de disociación, os recuerdo, que es, en el caso del monóxido de carbono, lo que reacciona de monóxido de carbono entre la cantidad inicial de monóxido de carbono. Es decir, que 0,2 será X partido por 1, o lo que es lo mismo, 0,2 por 1, que es 0,2, es el valor de X. 0,2 moles. Esos son los moles que tengo en el equilibrio de metanol. Es decir, si partía de un mol de monóxido de carbono, el 20%, 0,2, ¿vale? Bien, pues el número de moles totales, que es 1 menos X más 2 menos 2X más X, me resulta menos X menos 2X es menos 3X, más X es menos 2X, y 1 más 2 son 3. 3 menos 2X, que serían 3 menos 2 por 0,2, es decir, 3 menos 0,4, el número total de moles en equilibrio serían 2,6 moles, ¿vale? Como la presión en el equilibrio es de 250 atmósferas, pues tenemos que el volumen total pues sería el resultado de multiplicar 2,6 por la constante de los gases, que es una constante que nos dan, 0,082,
atmósferas litro mol Kelvin por la temperatura en Kelvin. Entre la presión total, que son 250. ¿De acuerdo? Bien. Y el resultado de todo eso sale 0,659 litros. Bueno, pues ahí tendríamos el volumen del reactor y luego la presión parcial de cada gas. Pues para la presión parcial de cada gas puedo utilizar otra vez la ecuación de Clapeyron, pero en lugar de el número de moles totales, pues utilizar el número de moles parciales de cada gas, ¿no? O puedo utilizar, pues, presión parcial igual a fracción molar por presión total, cualquiera de las dos. Entonces, ahí daría un poquito igual. Bueno, pues yo voy a utilizar esta última. La presión del monóxido será los moles de monóxido entre los moles totales por la presión total. Los moles de monóxido de carbono son 1 menos X, que serían 1 menos 0,2, es decir, 0,8. 0,8 entre 2,6 por 250. La presión del hidrógeno, pues sería el número de moles de hidrógeno en el equilibrio, que sería 2 menos 2 por X. 2 por 0,2 es 0,4, 2 menos 0,4 es 1,6. Pues 1,6 entre 2,6 multiplicado por la presión total, que son 250. Y por último, la presión total, la presión parcial de el metanol, que sería el número de moles de etanol, X, es decir, 0,2, entre los moles totales por la presión total, que es 250. ¿Ok? Vale, y eso pues viene a salir, en el caso del monóxido de carbono, pues aproximadamente 76,9. En el caso del hidrógeno, pues aproximadamente 153,8. Y en el caso del metanol, pues aproximadamente 19,2. Con eso tendríamos hecho el primer apartado del ejercicio. El segundo apartado me pide el valor de K sub P. El valor de K sub P sería la presión del metanol en el equilibrio entre el producto de la presión del monóxido por la presión del hidrógeno elevada al cuadrado. Bueno, pues eso sale. La presión del metanol, pues como dijimos, era 19,2. La presión de el monóxido de carbono es 76,9. La presión del hidrógeno es 153,8. 153,8 elevado al cuadrado. No olvidemos el coeficiente estequiométrico, que queda como exponente. Y todo eso pues nos dará un resultado, ¿vale? Finalmente, coinciden los valores numéricos de K sub P y K sub C. Razone la respuesta. Bueno, como K sub P sabemos que es K sub C por RT elevado al incremento de moles gaseosos, como el incremento de moles gaseosos es 1 menos 3 menos 2, no van a coincidir nunca. O sea, K sub P será igual a K sub C por RT elevado a menos 2, ¿vale? Es decir, que va a haber
siempre una diferencia entre ambos. De hecho, el valor de K sub P me va a salir menor que el valor de K sub C, porque RT elevado al cuadrado, pues R por T 0,082 por 773 sale un número mayor que 1, al cuadrado pues un número todavía mayor, y al dividir K sub C entre ese valor pues se reduce, ¿no? Entonces podemos deducir que K sub P va a ser siempre menor que K sub C, siempre que, claro está, RT pues sea mayor que 1, ¿vale? Que es todos los casos pues en que la temperatura pues sea relativamente alta. Se podría plantear ahí una desigualdad, pero no es necesario. Yo creo que con eso explicamos suficientemente, ¿vale? El apartado C me decía cómo afecta a la concentración de metanol el aumento de volumen a temperatura constante. Bueno, al aumentar el volumen, lo que ocurre es que disminuye la presión, ¿vale? Entonces, una disminución de presión, pues, implica, según Le Chatelier, según el principio de Le Chatelier, que el equilibrio se desplaza invirtiendo el cambio producido, es decir, hacia donde aumentemos la presión. Esto ocurre donde hay más moles gaseosos. En nuestra reacción química, pues la mayor cantidad de moles gaseosos está en los reactivos. Por lo tanto, hacia ahí es hacia donde se va a desplazar el equilibrio. Eso implicaría, si nos preguntaran por ellos, pues implicaría pues un aumento de la concentración de monóxido de carbono o un aumento de la concentración de hidrógeno. Bueno, pues eso es todo.